Hola, bienvenidos a mi canal Jorge Quiseno GQ Matemáticas. En esta oportunidad vamos a trabajar uno de los temas más importantes de la trigonometría, que se llama el teorema del seno. En trigonometría y en conceptos básicos de la trigonometría hemos estado acostumbrados a trabajar las funciones trigonométricas, senos, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante y cosecante. Nos hemos acostumbrado también a resolver triángulos, en donde usamos las funciones trigonométricas principales, seno, coseno, tangente. Para poder usar esas funciones trigonométricas, usamos esta figura que es fundamental para su trabajo. Un triángulo con un ángulo de 90 grados, el triángulo rectángulo, en donde decimos que el seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Y esas funciones siempre las trabajamos es con base a triángulos rectángulos. Requisito número 1 para usar esas tres funciones trigonométricas. Triángulos rectángulos. Llega otro caso en el cual el triángulo que vamos a emplear no va a ser un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Va a ser un triángulo en donde van a ser triángulos, digámoslo así en este caso, un triángulo oblicuángulo, en donde todas las medidas de estos ángulos van a ser diferentes a 90 grados. Y ahí es donde entramos a usar el teorema del seno. Para usarlo, vamos a emplear este triángulo, en donde voy a utilizar que este vértice lo voy a llamar A, este otro vértice C, y este sería el ángulo C. Sus opuestos, las letras minúsculas, el opuesto de esta A mayúscula es A minúscula por este lado, de esta B mayúscula sería esta B de acá, y el opuesto de este ángulo C vendría siendo esto. Ahí tenemos un triángulo cualquiera y vamos a usar el teorema del seno. ¿Y cuándo se usa el teorema del seno? Requisito, se va a dar un lado cualquiera de estos tres lados y dos elementos cualquiera de ese mismo triángulo, sea un lado o un ángulo. Ahí lo tenemos para poder emplear. Teniendo como base ese triángulo, vamos a formar la proporción que se va a utilizar del teorema del seno, en donde se hace la siguiente relación. Se mira el lado A y se relaciona con el seno del ángulo A. Se mira esta relación que se tiene acá. El lado A sobre el seno del ángulo A. Ahora formamos las otras. Sería el lado B sobre el seno del ángulo B. Estamos formando esta relación. Y aquí tenemos la última, el lado C relacionado con el seno del ángulo C. Y ahí tenemos esa proporción que me permite solucionar triángulos de esta manera con base a esta relación que acabamos de escribir acá. ¿Cuándo usamos el teorema del seno? Se usa en dos situaciones específicas de un triángulo. Esto lo vamos a tener en cuenta porque es la única manera de aplicar el teorema del seno, lo que está escrito acá. Se va a usar cuando se da un lado y dos ángulos. Se utiliza teorema del seno. Y la otra situación es, se dan dos lados y un ángulo que sea opuesto a alguno de estos dos lados. Repito, se dan dos lados y el ángulo que se da que sea opuesto a uno de los dos lados que se está allí. Si cumple estas dos condiciones o situaciones, se puede emplear esta proporción que hemos formado para el teorema del seno. Ahora sí, vamos a unos ejemplos del teorema del seno.
Observemos, tenemos aquí este triángulo en donde hemos dado unas medidas a ese triángulo. Tenemos que el lado B minúsculo vale 5 centímetros, el lado C, el contrario a este ángulo C, vale 10 centímetros y tenemos que el ángulo C es de 65 grados. Miremos antes de avanzar con el teorema del cero, si cumple alguna de estas dos características, por eso no las he borrado. Mire que acá se están dando dos lados, se está dando dos lados y un ángulo. Mire que se está dando un ángulo y ese ángulo es opuesto a uno de estos dos. Mire que es opuesto al de 10. Entonces puedo emplear el teorema del seno. ¿Cuál es el teorema del seno? Lo que tenemos aquí escrito en esta proporción que las voy a señalar acá. Mire que acá dentro de esta proporción se tienen tres relaciones. Para poder emplearlo siempre vamos a usar de estas tres relaciones, vamos a usar dos que me contenga los datos del triángulo cualquiera que se está dando. En este caso, si observamos bien, miremos acá que aquí me están dando este ángulo C y me están dando el lado C. Entonces automáticamente debo de usar esta que tenemos ahí. Entonces la vamos a transcribir acá. C sobre el seno del ángulo C. ¿Y cuál es lo otro que tenemos para poder emplear? Mire que tenemos este lado que vale 5 centímetros y si miramos su opuesto es el ángulo B mayúscula, o sea que tenemos a esta B minúscula, entonces ya de una vez tenemos que usar esa B minúscula sobre la relación seno del ángulo B. Entonces mire que de las tres relaciones siempre vamos a emplear solo dos que me contenga los datos del triángulo. Aquí ya la tenemos separadita. ¿Qué es lo que hacemos ahí para encontrar los datos que me hacen falta? Miren, me falta el ángulo A, me falta el ángulo B y me falta el lado A. En este caso, si observamos, vamos a hacer los reemplazos. ¿Cuánto vale B? Vale 5. Sobre el seno del ángulo B. En este caso nosotros no sabemos cuánto vale el ángulo B. Lo coloco igual, seno del ángulo B. Ahora vamos a mirar, esta C minúscula equivale a 10. A este de acá, 10. Sobre el seno del ángulo C, pero si miramos la figura, ese ángulo C vale 65 grados. Repito y tengamos en cuenta, estas minúsculas son los lados y las mayúsculas son los ángulos del triángulo. Ya tenemos esa relación ahí, en donde si observamos de estas cuatro variables, B minúscula, C minúscula, B mayúscula y C mayúscula, de las cuatro que tenemos ahí, tenemos tres datos. Podemos encontrar el cuarto dato. ¿Cómo lo encontramos? Aquí lo tenemos. Entonces, necesitamos despejar este seno de B. Entonces, este pasa a multiplicar a 5 por seno de 65. Pasan a multiplicar en diagonal. Y luego es igual a 10 por el seno de B. 10 por el seno de B. Luego de allí, este 10 está multiplicando, lo tengo que pasar para el otro lado porque necesitamos despejar este ángulo B. 10 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, entonces lo dejamos aquí. Seno de B es igual a 5 por seno de 65 y este 10 estaba multiplicando, lo pusimos a dividir. Luego de hacer todo esto, yo necesito encontrar el ángulo B, solo a B, y me está sobrando este seno. En funciones trigonométricas, para ustedes despejar ese seno, pasa al otro lado a seno a la menos 1, seno a la menos 1 y entre paréntesis toda esta operación, 5
por seno de 65 sobre 10. Y esto ya lo podemos hacer en nuestra calculadora científica, muy sencillo. Entonces buscamos aquí lo siguiente. Vamos a colocar en la calculadora el seno a la menos 1. Entonces en la calculadora buscamos normal, buscamos el cheat, le hundimos cheat y buscamos donde dice sin. Ahí aparece seno a la menos 1. Y entre paréntesis voy a colocar toda esta operación. 5 por seno de 65. Aquí lo colocamos. Y eso se va a dividir con 10. Cerramos el paréntesis. Y eso me daría igual a 26.94, pero como estamos hablando de que es en ángulos, debe de ser expresado en grados, minutos y segundos. Entonces si miramos, aquí tenemos esta teclita que estoy tapando con mi dedo, tapo, destapo, le hundimos esa tecla y ahí queda en grados, minutos y segundos. Y eso es lo que vamos a apuntar por acá, que B es igual a 26 grados, 56 minutos y 46 segundos aproximadamente. O sea que este ángulo que está aquí equivale a 26 grados, 56 minutos y 46 segundos. Ya encontramos el ángulo B. Ahora falta encontrar el ángulo A. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo A? Si tenemos que el ángulo C vale 65 y el ángulo B vale esta medida, podemos encontrar el tercero ¿con quién? La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces lo podemos hacer acá. Entonces ángulo A es igual a los tres ángulos suman 180, se le va a restar los otros dos ángulos, el ángulo C que mide 65 y el ángulo B que mide 26 grados, 56 minutos y 46 segundos. Y esto lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, muy sencillo. 180, normal, una operación común y corriente, menos 65, menos, para colocar esto en la calculadora coloco 26 y hundo la teclita de grados, minutos y segundos, esta que está acá, grados. Después le hundo 56, vuelvo a hundir esa teclita de grados y 46 segundos, vuelvo y la hundo y ahí le damos igual. Como estamos hablando de un ángulo, no puedes quedar expresado en decimales, entonces lo pasamos a grados y minutos y segundos con la teclita que ya tenemos acá, que he usado tanto. Esta la hundimos y ahí aparece en grados, minutos y segundos que ese ángulo es 88 grados, 3 minutos y 14 segundos. Ya encontramos también en este ejercicio el ángulo A. Solamente me faltaría por encontrar el lado A. ¿Cómo lo hacemos? También empleando esta misma proporción que tenemos allí. Vamos a borrar en este espaciecito y hacemos ahí el lado que nos falta. Como estamos buscando A, debo de usar obligatoriamente A sobre seno de A. Y cualquiera de los otros dos, voy a usar a este C sobre seno de C. Y hacemos los respectivos reemplazos. Necesitamos encontrar el lado A, no sabemos cuánto vale A, la coloco aquí con rojo. Sobre seno de A, ¿cuánto vale el ángulo A en este ejercicio? Lo acabamos de encontrar aquí, 88 grados, 3 minutos y 14 segundos. Y esto es igual a, ¿qué sigue acá? C.
¿Cuánto vale C en este ejercicio? 10. Y el ángulo C, ya lo teníamos acá, que es de 65. Y ahí, con esto que tenemos aquí, esta proporción que hemos formado, podemos despejar esa A. Si todo esto, este seno de 88, 3 minutos y 14 segundos, está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces A es igual a 10 que multiplica al seno de 88 grados, 3 minutos, 14 segundos. Y eso se va a dividir con el seno de 65. Y esto lo hacemos en la calculadora normal como está allí. 10, entonces 10 por el seno de 88 y la teclita de grados, 3 minutos tecla de grados, 14 minutos tecla de grados, y eso se va a dividir con el seno de 65. Y lo miramos que me da 11, esa A es de 11,02 y está expresado en centímetros, entonces aquí también tenemos centímetros. Y allí hemos utilizado la proporción, estas relaciones que forman el teorema del seno, y hemos hallado todas las medidas que me faltaban de este triángulo que tenemos allí.